Buenos días, yo soy Beatriz Rivera y hoy vamos a tener una charla para hablar sobre una herramienta terapéutica llamada la integración del ciclo vital. Así es. Y para ello tenemos aquí a Andrea Martens, psicóloga y gran referente de esta técnica aquí en España. Así que nada, bienvenida Andrea. Pues muchas gracias, Bea. Muchas gracias. Estoy encantada de poder tener este rato para charlar juntas sobre esta herramienta que nos apasiona a ambas, ¿verdad? Y que usamos tanto en consulta. Además, bueno, de que yo también formo en esta técnica y tal, pero bueno, sobre todo eso, que podamos divulgarla y darla a conocer un poquito más. Eso es, eso es. Pues cuéntanos un poquito, Andrea, en qué consiste esta herramienta terapéutica, cuáles son como las características principales de este abordaje en terapia. Bueno, esta técnica que en España llamamos integración del ciclo vital y lo conocemos por sus siglas, ICV, en Francia también, pero en el resto del mundo se lo conoce como Lifespan Integration, que es como se denomina en inglés, y por sus siglas en inglés, LI. Es una técnica bastante nueva, que no lleva tanto recorrido, aunque ahora a estas alturas ya llevamos unos 20 años, o sea que, o casi 20 años, y ya pues ha habido madurez, ¿no? Ha ido madurando la técnica. Esta técnica, bueno, viene de Peggy Pace, que es americana y que en un momento dado tuvo como un descubrimiento de estos que suceden casi sin querer, y a partir de ese momento empezó a desarrollar la ICV. Y esta es una técnica, como decía, pues bastante joven, pero ya con una cierta madurez y ya una cierta experiencia que nos avala, incluso algunos estudios que ya se han hecho, y que sobre todo está englobada dentro de una familia de nuevas terapias muy centradas en la visión del trauma, en el reprocesamiento del trauma. Y claro, la visión del trauma, fíjate, o sea, hablamos de trauma, ¿no? Pero no está solo enfocado a lo que habitualmente entendemos como un evento traumático en la vida, sino que abarca muchísimas más cosas. Luego podemos hablar un poco más de ello. Es más como una manera de entender la psicopatología, si quieres, ¿no? Y bueno, pues esta técnica para mí es un poco especial porque, bueno, en su momento cuando aprendí me impactó y se fue quedando conmigo por encima de otras muchas cosas que yo conozco, otras muchas técnicas en psicopatología, otras visiones terapéuticas también muy interesantes, pero por algún motivo esta se quedó. Y es porque yo considero que es una técnica profunda, muy profunda, pero muy delicada al mismo tiempo. Es como un bisturí finísimo, ¿no? Que puede llegar a lo más profundo, a alcanzar allí donde la memoria dolorosa o traumática, donde la herida habita en la persona y de algún modo transformarla y sanarla. Entonces esa delicadeza que tiene, esa profundidad, esa amplitud en la aplicación, eh, bueno, y otra serie de características que iremos desgranando poco a poco, y a mí totalmente me enamoraron, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú también, no? Porque... Sí, bueno, por lo que dices también, no es solo para abordar el trauma, así como lo entendemos como con T grande, ¿no? Como haber pasado por un evento devastador, puntual, sino que, como comentas, ¿no? Se puede como trabajar para abordar heridas que se han quedado en la persona en algún lugar y que están dando como toda una serie de sintomatología, ¿no? Que le dificulta en su vida diaria, que aunque Claro. no identifique como un gran trauma de que esto es lo que me ha pasado en la vida y esto es lo que causa toda mi sintomatología, muchas veces sí que hay, ¿no? Se habla como de T chiquititas, T minúsculas, ¿no? De pequeñas cositas que han ido pasando en la vida que han ido dejando ahí su pozo, ¿no? Entonces, la ICV es también interesante en estos casos, ¿no? Según cómo lo has ido viendo tú. Claro.
Efectivamente, por eso te decía que cuando hablamos de trauma, en el ámbito un poco de los que trabajamos en trauma, en realidad lo que hace es darnos como una visión de la psicopatología general o del sufrimiento humano general o, ¿no? o de de la sanación psicológica en general. Porque en realidad si lo piensas, o si lo pensamos detenidamente, pues resulta que todo aquello que en nosotros se queda trabado o no funciona, pues viene de alguna vivencia, viene de algún aprendizaje que a lo mejor no lo llamaríamos trauma, ¿no? Pero tiene que ver con alguna necesidad que no ha sido cubierta en algún momento de nuestra evolución, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces son vivencias que generan vergüenza, humillación, negligencia, abandono, soledad, ¿no? Sobre todo, claro, y muy especialmente en un tiempo importante en la vida de todo ser humano, que es cuando se está desarrollando y cuando está creando la arquitectura básica, ¿no? de su futuro funcionamiento, de su cerebro. Entonces, una cosa que tiene también en ese sentido la ICV es que todos los conocimientos que hoy día manejamos de neurociencia, que sabemos que en neurociencia ha habido como una revolución, si quieres, ¿no? Desde finales de los 90 en adelante, bueno, pues todo eso también se integra y se tiene en cuenta a nivel teórico y de hipótesis que manejamos de cómo está funcionando la ICV también, ¿no? Entonces, todo esto hace que entendamos muy bien, o mucho mejor quizá de lo que se entendía antes, cómo funciona el trauma, la negligencia o el abandono, o, ¿no? o la humillación o la soledad, cómo funciona a nivel neurológico también, ¿no? Qué tipo de respuestas genera y cómo podemos revertir eso. Entonces la ICV, bueno, pues todo eso lo integra también. Sí, ahora que dices esto de la neurociencia, ¿no? Yo creo que ha habido como un cambio una evolución muy interesante en el que, ¿no? Empezamos como dándole mucha importancia al comportamiento, luego incluimos la cognición y los pensamientos, y parece que ahora la neurociencia va hablando de toda una memoria emocional importante que además incluye al cuerpo, ¿no? Y ahora está viendo como un desarrollo muy grande de técnicas centradas en lo corporal. Y es muy interesante cómo la ICV incluye todos estos elementos, ¿no? En esa memoria traumática, en esa memoria de eventos que han ido quedando ahí anclados, ¿no? En nosotros y nos han configurado como persona, cómo se tiene en cuenta tanto los pensamientos y creencias que se quedaron ahí, la memoria corporal en forma incluso de olores, sensaciones, ¿no? Impacto corporal, Claro. imágenes, ¿no? Entonces, no Es sé muy si nos... interesante, sí, eso que estás diciendo, ¿no? Claro, porque toda esa memoria somática, todo lo que está en el cuerpo, en la activación o no del sistema nervioso, todo eso, digamos que no pasa por lo cognitivo. Entonces tú puedes ser una persona que comprendes muy bien ciertas cosas de tu vida, comprendes que ya pasaron, comprendes por qué sucedieron quizás, pero eso no evita el hecho de que tu cuerpo siga reaccionando, digamos, de manera libre, ¿no? O independiente de tu comprensión. Entonces, claro, eso nos ha ido haciendo buscar otras vías más basadas en la emoción en el cuerpo, en lo somático, teniendo en cuenta lo que llamamos entonces la memoria implícita, diferenciándola de la memoria explícita, ¿no? Entendiendo que la memoria implícita es todo lo que el cuerpo recuerda, las emociones, las sensaciones, que tú puedes traer incluso del útero. Puedes traer, por supuesto, ¿no? De tus primeros meses de vida, aunque obviamente no lo vas a recordar conscientemente, pero todo eso ha dejado una huella, ¿no? Y por otro lado está la memoria explícita, que es lo que yo puedo relatar de manera consciente de mi experiencia, de mis vivencias. Entonces, son dos tipos de memoria. Muchas veces se disparan juntas. Yo recuerdo algo que me ha pasado y empiezo a sentir sensaciones, emociones que están vinculadas a ese suceso. Pero en otras ocasiones no es así. Hay ocasiones donde yo puedo recordar algo
de manera totalmente fría o desapasionada, si quieres, desconectado del sentir, ¿no? Como si estuviera hablando de algo que le ha pasado a otra persona. Y al revés, a veces siento muchas cosas que no están vinculadas a un recuerdo, ¿no? Sino que se activan en el presente a partir de cosas que me están pasando en el presente, pero que están disparando una memoria emocional o una memoria implícita que le pertenece al pasado, que le pertenece a la niña que fui, o a la joven que fui, o a la adolescente que fui, o a la bebé que fui incluso, ¿verdad? Y yo no lo sé. Yo solo sé que hoy día, en esta situación del presente, yo estoy sintiendo este dolor, este desbordamiento. Y a veces incluso, ¿verdad? Que decimos todos, yo creo, "Jo, es que no sé por qué reacciono de esta manera, si en el fondo no es para tanto". Total, ¿Verdad? total. Pero no lo puedo Entonces, evitar. sería un poco entonces como hacer esa conexión, ¿no? Entre como el cómo me lo cuento, como una narrativa de cómo me lo cuento las cosas y la vivencia, ¿no? Ujú. Diríamos como que esa integración es uno de los elementos importantes para abordar desde la ICV, ¿no? Tener en cuenta esta integración. Sí. Sí, porque la palabra integración cuadra mucho con este abordaje de la ICV. Buscamos la integración de diferentes maneras. Una de ellas es esta que tú estás mencionando, que es que memoria implícita y memoria explícita puedan encajarse juntas, puedan dispararse juntas o integrarse, ¿no? Luego también hay una integración mente-cuerpo, ¿no? Es decir, desde la conciencia de que el cuerpo tiene una información que me es valiosa y que yo puedo integrar y que yo puedo no desconectarme de eso que el cuerpo está sintiendo, ¿no? Sino que funcionar como una totalidad. Y luego también, y aquí ya entramos más quizá en el campo de cómo entendemos el trauma, ¿verdad? Que es integrar esas, vamos a llamarle partes nuestras, o a veces les llamamos también en este ámbito estados del yo, ¿no? Que son los que han sufrido alguna experiencia dolorosa, alguna herida, de la intensidad que sea. En general, cuando eso pasa, el cerebro toma sus propias decisiones, ¿no? El sistema mente-cuerpo toma sus propias decisiones y es, hay que seguir adelante, hay que sobrevivir. Entonces, ¿cómo sobrevivo? Bueno, pues esa experiencia que se me hace indigerible y que me podría funcionar como un lastre para la vida, según la vida avanza, pues decide mi sistema desgajarlo de la totalidad de, de mi yo, ¿no? De la línea de mi vida. De manera que no está totalmente integrada, está desgajada. A veces está francamente, según la intensidad de lo vivido, pues a veces digamos, esta solución, esta manera de abordar el dolor, tiene que ser mucho más exagerada. Entonces, es como que se separa completamente de la totalidad de la persona. Y entonces, mira, yo tengo aquí esta muñequita rusa, que verdad que la usamos a veces como metáfora, Sí, ¿no? las Porque tenemos en las consultas las porque tenemos en es las muy consultas. visual. Yo recuerdo en una ocasión que tú me dijiste que decías, bueno, cuando esto hace ruido o algo así, ¿no? Decías que se lo explicabas así a los pacientes, ¿no? Cuando hay Sí. ruido porque no tal, pues es que algo está pasando, ¿no? Bueno, Sí, hay una parte que está gritándonos, ¿no? Una parte antigua que es, está haciendo tanto ruido que no podemos escuchar nada más, centrarnos en nada más. eso es. Entonces, la verdad que nos sirve para explicar muchas cosas y muchas metáforas. Y yo creo que si estas muñequitas en general son tan fascinantes, ¿no? Para los niños y sobre todo, pues es porque son una gran metáfora de cómo funcionamos. Porque aquí está mi yo actual, que lo llamamos mi yo adulto, pero depende, el actual es el de ahora, tenga 14 años o tenga 68, ¿no? Pero dentro están todas las anteriores que yo he sido. Hay una más pequeña y dentro otra más pequeña y así sucesivamente. Y eso sería lo óptimo, que todos los diferentes yoes que yo he transitado estén integrados en un todo con sentido. ¿Vale? Pero imagínate que ahora que yo de pronto, a esta edad, que no sé, vamos a poner que son 6 años, por poner un ejemplo,
me ha pasado algo muy duro, muy impactante. Entonces, ¿qué hace el sistema? Dice, bueno, esta parte la vamos a dejar fuera del sistema y el sistema se completa en sí mismo de esta manera, ¿bien? Pero esta, yo pequeñita, que ha tenido este impacto, que el sistema no es capaz de procesar, pues entonces se queda un poco separada del resto. ¿Qué hace la ICV? Busca que vuelva a su lugar, que se integre en el sistema completo del self, como lo llamamos, ¿no? O del yo. Y de ahí lo profundo y lo delicado del trabajo de la ICV, porque lo que hacemos es volver a un momento donde se sufrió lo que sea, volver con la imaginación, volver con el recuerdo. Y ahí empezamos a intervenir, ofreciéndole a este yo pequeñito que tuvo ese impacto en la vida, aquello que le habría ayudado a procesarlo. Le ofrecemos el apoyo, la ayuda, la protección, la empatía, el acompañamiento, lo que necesite para que ese impacto se pueda digerir y se pueda sanar y entonces este yo pequeñito vuelva al sistema. Y entonces el sistema se completa. Y esto cuando lo hacemos una y otra vez con diferentes partes heridas, claro, cada una de las que se desgaja de la totalidad se lleva algún monto de la energía global, de la energía vital del sistema. De manera que cuando alguien ha pasado por muchas situaciones traumáticas y dolorosas, resulta que tiene muy poca energía para la vida cotidiana, para el día a día. Le cuesta transitar el día a día. Entonces, ¿qué vamos observando con la ICV? Que según vamos integrando todos esos yoes heridos, con mucho amor, porque es una técnica que se basa muchísimo en el aprecio, en el amor, en la comprensión, en la compasión, ¿no? Dentro del propio sistema. Muchas veces entre la parte más adulta y otras partes, ¿sí? Bueno, pues cuando conseguimos esto, aparte de que obviamente esa memoria implícita que se disparaba muchas veces en el presente ya no se va a disparar. Entonces sucede que la persona tiene mucha más energía para su día a día. La vitalidad vuelve. Es como si la persona floreciera, ¿no? ¿Verdad? ¿No has tenido toda esa experiencia también, Bea? Sí, 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 un punto mágico, ¿verdad? Porque la sensación que describe la gente es como que luego en su vida sale de una manera muy espontánea. O sea, no es como algo artificial que, bueno, voy a ver si aplico a nivel consciente una herramienta que me han dicho el psicólogo, ¿no? Sino que sale de lo profundo el que ya determinadas cosas no te abruman o empiezas a descansar mejor o reaccionas de una manera más tranquila y más calmada y dices qué diferente, yo hubiera reaccionado de otra manera, ¿no? Entonces es Sí, precioso por eso, porque la gente lo siente como muy espontáneo, es muy natural, muy desde mi yo, estoy reaccionando desde mi yo, sin ninguna artificialidad, no tengo que dejar de ser yo para funcionar bien en la vida, ¿no? claro. Sino, no, es muy auténtico. Totalmente. Sí, sí, porque no es que le damos unas pautas a la persona, mira, cuando te pase esto, piensa de esta manera o haz esto otro, sino que va a salir de la propia espontaneidad del ser. Una vez ese ser ha podido liberar algunas heridas que arrastra, ¿no? Y en ocasiones, tú y yo sabemos, ¿no? Pues muchas, ¿no? Porque hay personas que en verdad sí hablarían de trauma a lo largo de su vida y ahí también es muy eficaz la ICV, ¿no? Cuando ha habido tantos impactos que ese sistema pues tiene muchísimas dificultades, ¿no? Para desarrollarse en la vida cotidiana. Y de pronto cuando todo eso se empieza a sanar con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho, yo también diría respeto, ¿no? Desde nosotros como terapeutas hacia la sabiduría profunda que habita en cada persona, aun cuando de momento no se exprese, sabemos que está, ¿no? Entonces respetamos mucho su propio devenir, sus intuiciones cuando las tiene, ¿verdad? Y eso me gusta también de la ICV, ¿no? No nos colocamos en esa posición de yo soy la que sabe, porque yo soy la terapeuta y yo te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y no, yo te voy a acompañar y voy a tratar de comprender, ¿no? Y de Sí, y poner, estás como
resaltando mucho como una actitud en el terapeuta, ¿no? Una manera de estar con lo que le está pasando a la persona, ¿no? En el propio proceso de terapia, ¿no? Y esto, por un lado, me parece como muy interesante todo lo que has explicado de las partes, la integración, porque me parece fascinante que muchas herramientas estén surgiendo ahora. Me parece riquísimo, ¿no? Tantas personas desarrollando herramientas. Eh, y parece que por ahí va, ¿no? La intuición es de por ahí va algo muy importante para la sanación, ¿no? Mm, Pero hay algo como que estás incidiendo mucho, ¿no? Y hicimos mucho en la formación, ¿no? En el cómo estar como terapeuta. Esa actitud de profundo y auténtico respeto hacia algo muy sagrado que tenemos delante y vamos desde un lugar de que sabemos por dónde acompañar, sabemos que el amor y la comprensión y el cariño y el respeto va a sanar y vamos en esa dirección, pero vamos muy de la mano de las sensaciones minuto a minuto, instante a instante que van apareciendo en la persona, ¿no? Entendiendo que es mm, algo que el sistema nos está informando de algo muy importante que merece ser atendido, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí, la Y verdad es que esto es me lleva, importante que lo perdona, menciones. Sí, sí, sí. claro, porque hay otras cosas que se están hablando ahora, ¿no? Que es de la teoría de la regulación, que se está incidiendo mucho ahora, ¿no? En la crianza, en cómo desde el cuidado se atiende a un bebé, por Mm, ejemplo, ¿no? Cómo la madre va regulando sus estados emocionales, ¿no? Y parece que hay mucho en la ICV de esto, ¿no? De cómo en la propia terapia vamos acompañando desde ahí, desde esa regulación de las emociones que van apareciendo y de alguna manera la persona va aprendiendo con esas, ¿no? Como lo has explicado con las muñequitas, ¿no? Va sí. aprendiendo a ir regulando esos estados internos de una manera muy amable, muy cariñosa, Mm. no haciéndola desaparecer, ¿no? No es que desaparezca, sino es que la regulo de una manera muy amable. Pues sí, has hecho un montón de cosas interesantes y muy importantes en ICV, ¿no? La primera de ellas es esto que decías de la actitud o la presencia que tenemos como terapeutas. O sea, la ICV requiere de una presencia terapéutica muy específica, nos exige como terapeutas, no es que ponemos ahí la técnica a trabajar y nosotros ya pues da igual, ¿no? Sino que es súper importante esa conexión en la que estamos, esa presencia enraizada en el presente, regulada en el presente, por supuesto muy respetuosa y acompañar al ritmo que ese sistema que tenemos frente a nosotros puede seguir. Porque también entendemos que la persona está en su mejor equilibrio posible. O sea que una persona que viene con síntomas del tipo que sea, aún así, ese es su mejor equilibrio posible. Porque es como ha aprendido a afrontar ese dolor que arrastra. En algún momento, y sobre todo cuando estos impactos han sucedido en momentos muy tempranos de la vida, pues no tenemos muchos recursos de afrontamiento si tenemos 5, 6 o 10 años, ¿no? Para abordar o integrar situaciones muy dolorosas, ¿verdad? Entonces, el sistema recurre a soluciones que ayudan a seguir adelante, como la disociación, como el olvido, la represión de lo vivido, o defensas, mecanismos de defensa y de afrontamiento muy extremos, pero que han ayudado. Y claro, lo que pasa es que se cobran un precio. Se cobran un precio de energía, de síntomas, etc. Pero igualmente, cuando llega esa persona a la consulta, yo entiendo que está en su mejor equilibrio posible. Entonces, no somos cuidadosos en no decir, bueno, deja de hacer eso, haz esto otro, cambia tal o cual cosa, no está bien eso que haces, ¿verdad? Eso no lo hacemos. Por respeto y porque entendemos que ese delicado sistema está ahora mismo en un equilibrio muy precario, pero es su mejor equilibrio. Y muy poquito a poco ahí iremos integrando, iremos sanando, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, la presencia de nosotros como terapeutas es
muy importante. Y a nivel de corregular, que era lo que hablabas un poco de los bebés, ¿no? Claro, cuando un bebé está creciendo no tiene capacidad de regularse a sí mismo. Tiene una emoción, tiene una angustia de pronto y no sabe regularla. Tiene que ir aprendiendo y el aprendizaje siempre es a través de otro. Alguien que está haciendo ese rol de maternaje, ¿no? De cuidado, de lo que sea, y que ofrece su energía regulada, calmada, ¿no? Su respiración, su amor, su presencia. Y entonces esa criatura pues se calma. Y eso pasa una vez y pasa otra y pasa otra. Y un día creces y has integrado eso y ahora ya lo sabes hacer contigo mismo. Pues en ICV tenemos en cuenta ese tipo de presencia, porque algunas personas no tuvieron esa presencia pues calmada, regulada, que le hubiera podido enseñar a su sistema nervioso a regularse. Entonces no saben regularse. Entonces en el aquí y ahora de la situación terapéutica, pues nosotros estamos ofreciendo esa energía regulada, ¿no? Para los clientes como entorno seguro. Queremos ofrecer un entorno seguro. Aquí estás a salvo. Aquí no vas a ser juzgada ni juzgado por nada de lo que haces, porque todo lo que haces es por algo y ha sido para algo. Síntomas, adicciones, lo que sea, ¿no? Y entonces esa presencia ya empieza a ayudar, sintonizando los sistemas nerviosos, empieza a ayudar, ¿no? A traer al menos un lugar seguro donde la persona puede empezar a poco dejar al descubierto su vulnerabilidad. A veces es muy lento, depende, ¿no? Pero hay un momento donde esa vulnerabilidad dice, bueno, aquí sí puedo. Aquí no necesito sacar todo mi batallón de mecanismos de defensa porque aquí no me van a hacer daño. Así que sí, la presencia, como decías, es de extrema importancia, ¿no? Como que el propio terapeuta, la propia terapeuta somos una herramienta del cambio, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito. Para mí la parte que me apasiona a mí de esta herramienta es esa calidez o esa amabilidad con la que entramos, ¿no? Con la que estás describiendo. Ese poder proporcionar a la persona ese espacio que es tan difícil de encontrar en otros lados en este Ya, momento. Es como tan complicado que puedas ser tú, ¿no? Cuando la persona te dice, ay, es que aquí te voy a contar esto porque aquí me siento bien para contarlo, ¿no? Que fuera no se va a entender, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Entenderlo así y bueno, y que durante la propia formación en esta herramienta es algo importante, ¿no? Que se enfoca mucho, ¿no? Que la propia terapeuta tenga esa habilidad desarrollada, ¿no? eso es. Y eso es el fruto de tu trabajo personal, básicamente. No quiere decir que tengas que ser una persona iluminada y que ya ha trascendido todo sufrimiento para poder hacer ICV, ni muchísimo menos. Simplemente que tengas conexión con tu verdad, que tengas capacidades de autorregularte o herramientas por lo menos, y que desde ahí, desde tu verdad, tú puedes conectar también con la verdad del otro. Y unos días estarás mejor, otros días peor, te pasarán cosas como terapeuta, por supuesto que sí. O sea que no, ya digo, no se requiere estar en un nivel trascendido, ni mucho menos, pero sí se requiere hacer un poquito de trabajo personal y especialmente, claro, con ICV. De hecho, te diré que la ICV es como una técnica de primera elección para muchos terapeutas, incluso aunque no trabajen con ICV, ¿no? Por la manera en la que trabaja tan profunda, sana cosas que a lo mejor posiblemente con otros abordajes no se pueden, no accedes a ellos, ¿no? Entonces, hace falta eso, un poquito de trabajo personal, de manera que tú hayas integrado tus heridas personales, porque terapeutas también tenemos, como todos, y entonces desde ahí tú puedes conectar
muy bien, ¿no? Con las heridas y el dolor y la vulnerabilidad de tus pacientes. Claro. Claro, que eso es lo bonito, ¿no? Y lo que enseña la herramienta es poder vivirlo una misma, pues eso no se trata de que eso no exista o llevar esa exigencia a una misma como profesional o llevar esa exigencia a la persona, sino que no tiene nada que ver con eso, que es como un permiso para poder sentir lo que siento Eso y es. entrenarme en la capacidad de regularlo, de incluirlo, de una mirada muy compasiva, muy amable, ¿no? Entonces, cuando sabes hacerlo contigo es cuando puedes ofrecerlo, ¿no? Cuando ves por Efectivamente. dónde acompañar a la persona que aprenda a tener esa mirada amable y compasiva, ¿no? Eso es. Sí, súper Es como muy importante. auténtico, por eso me encanta esto, porque es como una sensación no hay distancia con la persona, ¿no? Es como que estamos hechos de lo Muy mismo. horizontal. Yo estoy Sí. aquí contigo, yo he pasado por esto y sé que se puede. Claro. eh, y, y sí, es como una sensación de humanidad compartida, ¿no? Algo así. Claro, es muy horizontal en ese sentido, ¿no? Son dos seres humanos encontrándose, acompañándose y uno, bueno, ofreciendo unas herramientas al otro, que es tú en tu rol de terapeuta, pues es lo que vas a hacer, ofrecer una serie de visiones, de miradas, ¿no? Y mucha presencia también. Pero claro, además de esto que hablábamos, que tiene que ver con el estar, la actitud terapéutica, luego tenemos una técnica muy depurada que también aplicamos. Por eso es que ICV integra muchas cosas, ¿no? Y entonces, sí que me gustaría hablar un poquito de la línea del tiempo, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de ICV? ¿Cómo trabaja la ICV? ¿Cuál es la técnica en sí? ¿No? Bueno, lo primero es que trabajamos en imaginación activa, lo llamamos así, es decir, vamos a recordar y visualizar situaciones que queremos sanar, momentos de la vida que queremos sanar, y siempre activada la memoria implícita también. O sea, tiene que estar la emoción o al menos el recuerdo de esa emoción, quizá no con la misma intensidad, y de hecho eso es algo que tenemos mucho cuidado, ¿no? De que la persona no entre en una conexión masiva con una emoción que le pudiera desbordar y retraumatizar. Y eso también se enseña mucho, ¿verdad? En las formaciones, que la persona esté dentro de su ventana de tolerancia. Pero la emoción tiene que estar para que funcione la técnica. Y entonces, pues desde esa conexión, ¿no? Mente-cuerpo, utilizamos la imaginación activa, como te digo, para volver a diferentes etapas de la vida. Incluso podrían ser etapas que llamamos preverbales, o sea, antes de lo que podemos recordar. Es decir, cuando tú no hablas de 0 a 2,5 o así, o 3, no recuerdas. No hay madurez en el hipocampo. No recuerdas conscientemente, ojo, pero sí hay memoria implícita, sí hay huella anémica, ¿no? Entonces, claro, toda esa fase que no podemos recordar es tan importante porque es como los cimientos del edificio. Los cimientos de un edificio no se ven, pero sostienen toda la estructura. Si los cimientos están débiles, puede que el edificio aguante un tiempo, pero si viene un vendaval, por ejemplo, o viene cualquier inclemencia, se va a derrumbar, porque no está bien sujeto, no está bien enraizado, ¿verdad? De manera que todo eso que no recordamos y que es previo a tener una memoria consciente, sujeta la estructura de nuestro yo. Es súper importante. Bueno, pues lo, digamos, diferencial de ICV es que podemos ir a trabajar toda esa memoria implícita también, aun cuando no la recordamos conscientemente. Y aun cuando quizás ni sepamos qué pasó, porque nunca nadie nos lo contó, pero el cuerpo recuerda, ¿sí? De manera que podemos ir ahí. Y eso es, claro, muy profundo, porque ahí podemos sanar apego. Las heridas de apego para nosotros en esta visión del trauma los consideramos trauma.
¿verdad? Cuando se ha roto ese apego primario que el cachorrito humano necesitaba para poder crecer bien, por supuesto uno sobrevive porque la resiliencia es muy grande en el ser humano, pero arrastras una herida, arrastras algo, ¿no? De eso. Bueno, eso también lo podemos sanar. Y entonces, pues hay este elemento terapéutico, además de la imaginación activa, que es también muy exclusivo de la ICV y lo llamamos la línea del tiempo de recuerdos, que es como un listado, porque lo vamos a poner por escrito, de recuerdos cronológicos que van a ayudar a hacer algo muy importante, que es integrar en la línea temporal todas las experiencias de la vida. Y la línea temporal es muy importante, que las cosas estén organizadas en el tiempo nos da organización interna. Y de hecho Siegel decía que el yo es la línea temporal que integra las experiencias vividas, ¿no? La sensación de que esas experiencias están unidas o hilvanadas, pues eso, ¿no? Por un hilo invisible que integra todo. Pero ese hilo invisible es la vida, realmente. Así que vamos a trabajar a través de la línea del tiempo en construir esa visión global de nuestra vida, que tiene como efecto indirecto, si quieres, el que podamos crear como una nueva narrativa de nuestra vida. Y eso es fundamental. Porque claro que es importante lo que me pasó, pero es mucho más importante cómo yo me explico lo que pasó. ¿Para qué me puede servir? Si es que le saco alguna visión constructiva, ¿por qué me pasó? Etcétera, ¿no? Entonces, cómo yo me narro lo que me ha pasado transforma completamente, porque la narrativa nos sostiene. Entonces, eso sucede, pero sin que lo abordemos directamente. Va sucediendo, la persona va recreando el propio relato de su vida a medida que va viendo esos recorridos por la línea del tiempo bastante repetidos. Puesto que la repetición es otro elemento importante en la ICV. Todo aprendizaje requiere de repetición para construir nuevas redes neuronales y darles fuerza, ¿no? Entonces, bueno, y luego la línea del tiempo, pues según lo que estemos trabajando, va a haber diferentes líneas del tiempo, puede ser más circunscritas a una situación muy concreta que queremos sanar, por ejemplo, un trauma reciente que haya vivido la persona, o puede ser a lo largo de toda la vida, o puede ser una línea del tiempo de una relación, por ejemplo, que también queremos sanar, ¿no? Entonces, bueno, pero la línea del tiempo está siempre. Eso es lo más distintivo, yo creo, o de las cosas más distintivas que manejamos en ICV. Sí, sí, y es tremendo también ver como algo tan sencillo aparentemente, que es ese recorrido por la vida, genera un impacto en la narrativa, ¿no? En cómo me lo cuento a un nivel profundo. Incluso también hasta implica un cambio en en esa regulación que decíamos, ¿no? Que la propia herramienta de la línea acaba siendo como muy calmante, ¿no? Acaba siendo muy reguladora de estados de ánimo. Solo eso. Solo eso, es decir, pero si no estoy haciendo nada, ¿no? Aparentemente es muy sencillo, pero en lo profundo sabemos que implica unos cambios, una reorganización de las redes neuronales, ¿no? Es como que se empieza a ver unas conexiones que ayuda a esa sensación de integración y que sabemos que eso es lo que da una sensación de calma interior que mucha gente busca en la terapia, ¿no? Así que ya solo eso, ¿verdad? Es como son sesiones que dices, wow. Claro, efectivamente. Sí, no, la línea del tiempo es que son muchísimos los beneficios que tiene. Eso, bueno, en la formación, claro, se explica con mucho más detalle, porque es que son muchas cosas, ¿no? Claro. Pero eso que tú has dicho ahora y que estábamos hablando, ¿no? Que es cómo se transforma la propia narrativa sin que nosotros, en realidad, tengamos que hacer, nosotros digo los terapeutas, ¿no? Tengamos que hacer
nada, decir, oye, ¿por qué no te lo explicas de esta manera? Que no hacemos nada de eso. Solamente el hecho de estar viendo la vida, ¿no? Que es además muchas veces el punto de partida de nuestras sesiones, es, bueno, vamos a hacer solo recorridos por tu vida, sin más de momento. Y entonces al principio, ¿verdad? Que la persona puede ser que conecte con como lo más pesado, lo más negativo de su vida y tenga sensaciones de vaya, qué difícil fue, o se quede enganchada en algunas situaciones más dolorosas, como, ay, esto me dolió mucho, ¿no? Tal, pero luego, según vamos repitiendo, ya empieza como a tomar una perspectiva y puedes ver tu propia vida como desde una distancia. Y ya no vas a ver como ítems concretos y sueltos, sucesos de la vida, vas a ver esa línea invisible que hablábamos antes, vas a ver la vida con un sentido, el sentido, ¿no? De esa vida, hacia dónde ha ido y cómo me ha traído a ser quien soy hoy. Y entonces sí que vamos viendo cómo con las repeticiones la persona empieza a decir, por ejemplo, jo, es que estoy viendo mi vida y ahora veo más luz. Eso a nivel visual, está más luminoso todo. O he tenido una sensación de cuántas cosas he aprendido, o cuánto coraje he tenido en la vida, o mi perrita. Que quiere participar. Sí. Sí, sí, es muy interesante y como tú dices eso, hay muchos como elementos de estos que nos has nombrado ahora que son como importantes, pero que se ven en las formaciones y que son formaciones muy completas porque se pasa también por o sea, se ve toda la técnica, ¿verdad? Toda la metodología, se aborda un poco en qué nos estamos basando, qué fundamentos tiene la herramienta y luego hay una parte de práctica personal, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Mm. Entonces yo no sé, Andrea, si hay alguna cosita más que sientas que quede por decir, Bueno, a lo mejor porque... respecto a las formaciones, quizás decir que están organizadas en 4 niveles y que cada nivel, bueno, son formaciones para terapeutas, ¿no? O sea, no, tú ya eres terapeuta y vas a aprender ICV, ¿no? Terapeuta, sea psicólogo, sea psiquiatra o no sé, tengas, no importa tu formación de base, pero que seas una persona que se dedica a la psicoterapia. Y entonces, bueno, pues hay 4 niveles y cada uno de ellos es un fin de semana, con una distancia de varios meses entre uno y otro, de manera que tienes espacio para practicar. Y claro, bueno, pues hay lógicamente una base teórica en esas formaciones, pero luego hay una práctica donde las personas primero van a pasar por los 2 roles de recibirlo y hacer de terapeutas con otro compañero o compañera, o bien de ser observadores de otros. O sea, normalmente hacemos grupos de 3, donde hay una persona que hace de terapeuta, otra que hace de paciente y otra que hace de observadora. Y luego esos roles se van cambiando, ¿no? Y así vamos practicando pues las principales, lo llamamos protocolos, ¿no? Principales técnicas que tenemos dentro de la ICV para abordar diferentes cosas. Ujú. O sea que hay una parte práctica también, luego también yo ofrezco al menos una supervisión que la integro dentro de la formación cuando ya les he dado tiempo como para que hayan practicado un poco y aparecen dudas, como es lógico, bueno, pues hacemos también alguna supervisión y, y la verdad es que yo creo que de todo eso la persona aprende, los terapeutas, aprenden muy bien a aplicar esta técnica. Y obviamente luego pues muchos también dicen, hombre, pues yo quiero probarla, yo quiero experimentarla en mí como paciente también, ¿no? Sí. Sí, sí, pues si te parece, pondremos aquí abajo en la descripción del vídeo, pondremos una web donde poder informarse de las formaciones que hay próximamente. Muy bien, genial. Y con toda la información que esté en la web para que la gente pueda bichear un poquito, a ver cómo se puede enterar de más cositas. Igualmente intentaremos hacer más vídeos explicando cositas, ¿verdad? Estas que nos han quedado por decir, por contar, para Sí, 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 ir abriendo boca a los que estén interesados. eso es muy bien. Pues sí, ya aparecerá por ahí la web de ICV, donde hay más información y contacto y todo eso. Claro que sí. Y haremos más vídeo, que esa es nuestra intención, ¿verdad? De poder Sí. colgar más cosas
que nos sirvan para difundir y divulgar un poco esta herramienta tan maravillosa. Totalmente. Totalmente, pues muchísimas gracias, Andrea. Es A un gusto ti, Bea. escucharte. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Y también decir que, bueno, es que tú tienes mucha experiencia con ICV también, la conoces muy bien, la herramienta, y en Sí, eso, a ver si puedo hacer algún vídeo de estos, ¿verdad? De que claro, podamos, nosotras y más del y grupo de más, y más. terapeutas que estamos, que es un equipo ya grande. Así que iremos poniendo cositas y cada uno desde su manera de vivir, ¿no? Poder ir aportando a esto y que se vaya conociendo, porque ya llevaba unos años, pero se conoce poquito. Así que ojalá lo conozca mucha ¿Verdad? gente y se pueda beneficiar mucha gente de esto. Mm, eso es lo que queremos. Además, porque sabes que hoy día ya también hay incluso algunos estudios que se han hecho científicos con los efectos de la ICV con muy buenos resultados, así que todo eso lo iremos divulgando. Totalmente. Bueno, Bea, Muy muchas gracias bien. por tu tiempo y por A esta ti, charla. a ti, Andrea. Mua. Hasta luego. Adiós.